Buen día. El tema que nos corresponde es mediciones de voltaje y corriente galvánicamente aisladas basadas en la magnetorresistencia gigante. Presentado por Juan José Ortiz, Sergio Leonardo Páez, Sergio Tejón y Johan Murillo. Johan Murillo. Eh, Hoy en día, la corriente se usa hace más de una década, no solo en transmisión, sino también en unos sistemas alimentados, centros de datos y sistemas de cargas. En este artículo se presenta un nuevo sistema de sensor GMR para las mediciones de voltaje con aislamiento galvánico. Aislamiento galvánico. El aislamiento galvánico es un método para proteger y separar dos circuitos para evitar la transferencia de corriente eléctrica. Tiene varios beneficios. Uno de ellos es la seguridad. Es una capa de protección que minimiza los daños en los equipos. Otro beneficio es la compatibilidad entre sistemas. Al aislar galvánicamente diferentes sistemas, se logra una compatibilidad entre ellos, incluso si operan a diferentes niveles de voltaje. La magnoresistencia gigante es un fenómeno el cual consta de que un material puede cambiar su resistencia eléctrica a la presencia de un campo magnético. Bueno, esta idea surge o digamos la diseña el científico Peter Gunther, que gana un premio Nobel por esta idea. La característica de magnoresistencias nace en 1857 por Wilson Thomson, y esta consiste en varias capas de material magnético y no magnético, el cual hacen un laboratorio de estos para variar mucho la resistencia del material. La GMR se puede utilizar para medir tensión de forma aislada, esto debido a que gracias a la ley de Faraday, al someter un conductor a un campo magnético, este experimenta una corriente que fluye en él. De forma similar tenemos los sensores de GMR, ya que al conectarlo al circuito e inducirle un campo magnético externo, la variación en la resistencia se correlaciona con el voltaje, lo cual nos permite de esa forma calcular esta medida. Medición de corriente. Para la medición de corriente, la GMR también se utiliza para medir corriente de forma aislada. Para la medición de corriente se diseña un conductor compacto en forma de U para permitir la medición diferencial. ¿Por qué en forma de U? Porque en forma de U es como se genera el campo magnético. ¿Y a qué se refiere con medición diferencial? Medición diferencial es básicamente comparar dos valores y obtener la diferencia entre ellos. Bueno, entonces se coloca un sensor GMR en el camino de la corriente a medir y se aplica un campo magnético externo. Y la variación de la resistencia se correlaciona con la corriente. ¿Qué quiere decir esto? El dispositivo que podemos apreciar ahí es el puente de Weston, ¿sí? El puente de Weston es un circuito que se usa para básicamente medir la variación de las resistencias, porque ya que son resistencias que dependen del campo magnético, pues según el campo magnético ellas van a variar. Eh, lo que pasa es que lo que arroja el puente de Weston en sus terminales es la corriente que está midiendo, ¿sí? El sensor electrónico convierte la señal del sensor analógico y la señal de temperatura en una forma digital, siendo transferidas a una matriz de puertas programables al llegar a su procesamiento. Bueno, ¿por qué es importante pasar estos datos a forma digital? Primero porque con esto le vamos a hacer un tratamiento de datos en el cual con un programa vamos a obtener valores más precisos. ¿Y por qué la señal de temperatura? Porque la temperatura es sumamente importante en las propiedades de este material, ¿sí? Entonces, según la temperatura, tiene que ser reprogramado este sensor. Bueno, para medir la corriente en el conductor en forma de U, se fijan los conectores de entrada
y salida, ¿sí? Como podemos apreciar en esta imagen, pues es un medidor de corriente, ¿sí? Porque por ahí, o sea, por la parte de acá entra la corriente, ¿sí? Acá está el GMR sensor y acá lo convierte y acá está para, pues, previamente extraer los datos. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? La magnoresistencia o GMR es una técnica de medición precisa y aislada que se puede utilizar para medir voltaje y corriente. La técnica es altamente precisa y no requiere contacto eléctrico, lo que la hace ideal para operaciones de seguridad y control y lo que trataba nuestra aplicación, que era de media tensión. ¿Por qué es importante? Porque al no estar conectado o hacer contacto eléctrico, pues es muchísimo más fácil. Con los sensores GMR y el método de interpolación, el método de interpolación básicamente es que tenemos varios puntos y lo que hace el programa es que genera polinomios que pasan por esos puntos. Entonces se alcanzan excelentes precisiones, más para corriente que para tensión. La salida de señal digital del sistema del sensor facilita un posterior postprocesamiento de la señal para el sistema de monitoreo de energía. Entonces, pues ya con esto es solo extraer los datos y tratarlos y ya estaría completa la medición. Muchas gracias.